especulación de los dueños de las grandes importadoras de granos, ¿no? Pero también existe en el sentido común decir, Castillo tiene la culpa. Castillo tiene la culpa de que haya subido el pollo, por lo tanto me pongo Castillo, pues que caiga el gobierno y de repente tenemos mejor precio del pollo. Digamos, las tres son manifestaciones lo que puede darnos el sentido común. El sentido común, que es una respuesta empírica a determinados estímulos, hemos dicho, ¿no? A determinadas interrogantes, a determinadas problemáticas. Y esa respuesta empírica, no meditada, no ilustrada, por supuesto, es muy subvalorada por algunos teóricos de la sociología y también de la psicología social, y también sobrevalorada por algunos políticos. Algunos dicen, el instinto de las masas los llevó a votar por determinada alternativa, determinada candidatura. El instinto de las masas los llevó a una determinada rebelión frente a condiciones que pueden ser cambiadas inmediatamente y otras que tienen que ser cambiadas a largo plazo. Digamos que sobrevalorar la respuesta intuitiva de las masas es una posición netamente idealista. Y subvalorarla es una posición netamente reaccionaria. Entonces, entre una posición realista y reaccionaria tiene que abrirse campo, lo que nos puede dar como método el materialismo dialéctico y el materialismo histórico para estudiar, analizar y concluir en determinados análisis de lo que es la conducta social. ¿Por qué nos interesa la conducta social a los marxistas, dirán ustedes? ¿Por qué nos interesa el sentido común? ¿Por qué nos interesa la hegemonía de determinadas ideas en la sociedad? ¿Y por qué nos interesa la filosofía de la praxis? Definitivamente nosotros sabemos muy bien que la revolución no es solamente una rebelión de los estómagos vacíos. Si fuera la rebelión de los estómagos vacíos, estaríamos en una conclusión muy fácil de decir la revolución está a la vuelta de la esquina. Porque en el momento en que, digamos, no tengamos el pan o no tengamos cómo comprar el pan, la gente saldrá automáticamente a las calles a pedir más pan. Y eso no se ha producido, compañeros y compañeras, porque en los momentos en los cuales han habido alza de los precios, en los momentos en los cuales han habido álgidos riesgos de vida para la población. Pongo un ejemplo, la pandemia, el primer año de pandemia, en el cual la clase dominante especuló con el precio de los balones de oxígeno. Y en las clínicas se sobrevaloraron los servicios médicos, incluso para quien podía pagárselos, eran exorbitantes. Y bien, en los hospitales faltaba de todo. Y es más, en los hospitales ni siquiera te dejaban ver a tu pariente cuando había sido contagiado por COVID. Y después que entraba a cuidados intensivos era más que todo una despedida de la vida, porque ya no lo íbamos a volver a ver nunca más. Y ni siquiera para enterrarlo podíamos asistir a su sepelio, ¿no? Sino que eran sepelios cerrados, a cajón cerrado, y con las reglas de higiene tremendas que solamente un familiar podía testimoniar que estaban enterrando a la víctima del COVID, ¿no? ¿Y por qué en ese momento las masas populares no salieron a protestar? ¿Por temor al contagio? No, porque ustedes verán que cuando se dio el caso del gabinete Merino y el supuesto y fraudulento impeachment que tenía Merino en sus manos, un 14 de noviembre del 2020 salieron las masas populares desafiando el contagio. Y fue, digamos, si fuera cierto todo lo que se decía de los niveles de contagio que había, nos hubiéramos contagiado todos el 14 de noviembre del 2020 cuando salimos a protestar. Sin embargo, eso no se dio. La protesta fue por un hecho netamente superestructural, que era el gabinete Merino. La protesta no fue por un hecho infraestructural que afectaba los estómagos de la gente y la vida de las personas, como era la pandemia del COVID. Más la subida de precios que originó los alimentos, la pandemia del COVID, más la subida de precios en los servicios. El kilowatt de luz subió, el precio del agua en nuestros recibos subió, ¿no? O sea, se cobraron los acumulados que no se habían cobrado por razones de higiene y la economía popular fue muy maltratada. Sin embargo, ninguno de esos componentes económicos motivó un ascenso en la rebelión de las masas. Mientras que un componente superestructural como el gabinete Merino sí motivó la salida a las calles ya sin precaución alguna, retando al contagio y a la masificación del virus, ¿no? Entonces,
¿Cómo se puede explicar un materialismo mecanicista este tipo de conducta social? ¿Y cómo lo puede explicar Antonio Gramsci? Lógicamente, Antonio Gramsci tiene una explicación mucho más verosímil que aquella explicación que nos puede dar el aprendizaje de manual del materialismo dialéctico. El aprendizaje de manual del materialismo dialéctico dice, la superestructura es el reflejo de la infraestructura y nada más. Y nada más. Pero pongámoslo en modo dialéctica. Esta pregunta. Toda contradicción tiene dos aspectos, tiene dos contrarios, ¿no es cierto? La contradicción es el motor del desarrollo de la materia. Sin contradicción no hay desarrollo de la materia. La contradicción principal en todo fenómeno de desarrollo material dirige la transformación de ese fenómeno o elemento. Correcto, eso es normal, interpretarlo desde el punto de vista de materialismo dialéctico. O sea, decir que la contradicción es la ley más fundamental de la filosofía, más fundamental, no la única y fundamental, por favor, ¿no? La ley más fundamental. Significa que hay dos aspectos de la contradicción. Hay contrario A, contrario B, hay positivo y negativo, hay diferencial e integral, hay gameto masculino y gameto femenino en la formación del bebé en el vientre de la madre, ¿no es cierto? Entonces, de la contradicción resulta el desarrollo. Pero uno de los aspectos siempre es el aspecto principal de la contradicción. Y en la filosofía y sobre todo en la formación de la conciencia, lo que equivale esto a decir, la superestructura es el reflejo, digamos, automático de la infraestructura. Eso nos habían enseñado. Pero resulta de que en el estudio de la contradicción, por ejemplo, el camarada Mao Zedong lo pone mucho mejor explicado porque ha sido pedagogo, ha sido sobre todo educador en zonas rurales y ha tenido que traducir densos documentos del marxismo a un lenguaje asequible a las masas. Y eso también lo vamos a ver desde el punto de vista de Gramsci. El mismo hecho de que Mao Zedong explicara a las masas que no basta con que reconozcamos la ley de unidad y lucha contraria como la ley más fundamental, sino que tenemos que ver el aspecto principal de la contradicción en una contradicción, ¿no? En cualquier contradicción siempre hay un aspecto principal que subordina al otro. Muy bien. Pero que digamos que siempre la infraestructura va a determinar a la superestructura, estaríamos renunciando a una parte importante de la dialéctica, que es la filosofía de la praxis, ¿no? Estaríamos renunciando a esa parte importante que establece que hay identidad y lucha de contrarios. ¿Qué significa en buen castizo para el marxismo identidad de los contrarios? En que un contrario puede suplantar al otro en el orden de importancia. En determinadas condiciones, y eso lo analiza mucho mejor Gramsci que otros marxistas, en determinadas condiciones, ¿no?, la infraestructura determina rotundamente la superestructura. Por principio sí, pero no en todas las condiciones. La superestructura es el elemento pasivo en el cual se reflejan todos los defectos o virtudes de la infraestructura. La infraestructura es la base económica, ¿no es cierto? Entonces, cuando decimos tenemos un problema estructural que analizar, estamos diciendo tenemos un problema económico que analizar. Pero la estructura social se compone de base económica y superestructura. Y la superestructura significaría que es el espejo ideal en el cual se retrata la infraestructura. Decimos que aprendiendo de Gramsci hemos podido identificar que no siempre ese reflejo es automático y certero. Y no siempre ese reflejo corresponde directamente con las condiciones estructurales del país determinado que estamos analizando. Entonces, digamos, ya hemos puesto el ejemplo del gabinete Merino y la pandemia. Hemos puesto el ejemplo de decir, por razones infraestructurales, el pueblo no se sublevó, teniendo todas las razones para sublevarse. Sin embargo, un problema en la superestructura, como fue el impeachment contra el presidente de la República de aquel momento, por el gabinete Merino, originó la salida de las masas, pero de una manera abrumadora, de una manera apabulladora en realidad, que si se seguía generalizando, íbamos a entrar en una etapa en la cual podíamos analizar ya componentes de una situación política revolucionaria. Si la hay o no la hay, nadie ha dicho que la haya.
pero podemos tener el justificativo histórico necesario para sentarnos a analizar si estábamos bajo una situación política revolucionaria. Recuerden noviembre del 2020 y cómo se origina esto. Pero además, digamos, si la superestructura no siempre es el fiel reflejo de si la superestructura no es el fiel reflejo de la infraestructura, podríamos hacer lo siguiente: hay etapas en la historia en las cuales un fenómeno superestructural se convierte en el aspecto principal de la contradicción. En la charla pasada dijimos, claro, la revolución cubana no se produce en los momentos en que la economía cubana estaba en su peor etapa, sino todo lo contrario. La revolución cubana se produjo en momentos en que su economía había alcanzado los mayores índices de productividad en Cuba y de comercialización con el exterior. O sea, la dictadura de Fulgencio Batista había sido un éxito en lo económico, en cifras económicas, en cifras macroeconómicas. En cifras sociales no, porque la educación era pésima, solamente para el que la podía pagar, y también los hospitales estaban destinados para quien pudiera pagar. O sea, la salud era un privilegio y la educación también. Entonces, por razones infraestructurales no cae Fulgencio Batista, ni tampoco la Revolución Cubana triunfa por razones netamente económicas, sino por razones superestructurales principalmente. Porque, digamos, la crisis de credibilidad que tenía la dictadura, más la imposibilidad de tener una auténtica democracia en Cuba sometida al imperialismo norteamericano, desembocó decisivamente en una revolución, ¿no? Y una revolución que tuvo después un carácter socialista, que tuvo que adoptar, después de solucionar las tareas democráticas, ¿no?, la etapa socialista de construcción de su economía. Y entonces, eso es lo que sucedió en Cuba. ¿Sucedió así en la Revolución Soviética? Definitivamente no. En la Revolución Soviética había, definitivamente, el aspecto principal de la contradicción estaba en la economía. La economía, bajo el imperio de los zares, era una economía totalmente atrasada, incompetente frente al crecimiento económico capitalista de Europa. Y también, digamos, introduciéndose en una guerra fratricida entre países imperialistas, como fue la Primera Guerra Mundial. Lo que cumplía Rusia con sus aliados era suministrarle de carne de cañón a los hijos de los campesinos, vestirles un uniforme y mandarlos a morir al campo de batalla. Y la economía rusa no solamente entraba en crisis por la guerra mundial, sino también por una forma de desarrollo económico arcaico, totalmente precapitalista. Entonces, lastraba el precapitalismo a el desarrollo capitalista de Rusia, de la Rusia de los zares, ¿no? Pero definitivamente había una causa estructural. Igualmente en la Revolución China, ¿no? En la Revolución Vietnamita, en la Revolución Coreana, el neocolonialismo es la causa principal de que esas revoluciones desemboquen en revoluciones socialistas y guerras de liberación nacional. Pero bueno, regresando al ejemplo que nos quiere otorgar la lectura, el sentido común puede guiar a las masas populares a un resultado. Puede ser resultado equívoco o un resultado acertado, ¿no? A un juicio equívoco de la situación nacional, de la economía, de la situación del consumo, de la situación de la repartición de la riqueza en la sociedad, pero también nos puede guiar a una grave equivocación al respecto. Podemos acertar o podemos equivocarnos, porque el sentido común está sometido justamente a los embates de la cultura dominante. ¿Existe una cultura dominante? Gramsci te dice que sí, existe una cultura dominante. ¿Y que tiene todos los instrumentos para hacer una cultura dominante? Por supuesto que lo es. Entonces, ¿cuál es la cultura dominante en esta etapa actual del capitalismo dependiente en el Perú? La cultura dominante está regida sobre todo por la opresión cultural e ideológica a la cual nos somete el imperialismo. El imperialismo, principalmente norteamericano, pone, digamos, los pilares fundamentales y canónicos de una cultura dominante. Entonces, usted, en parte, como yo, pensamos como seres occidentales y cristianos. Perdón, pero si yo soy ateo, ¿cómo me voy a considerar un ser occidental y cristiano? La cultura dominante, ¿cómo podría ser rotulada? No solamente haciendo caso a lo que dice Gramsci en otros escritos que hemos examinado también, sino que la cultura dominante está investida
no solamente de componentes de los valores que produce el capitalismo, valores y antivalores del capitalismo, sino también de los valores que introduce una ideología dominante que está sustentada mucho en la religión. La religión cumple un rol fundamental dentro de la estructura de dominación del hombre por el hombre. Y eso no es decir automáticamente la religión es el opio del pueblo. Esa es otra cosa. Dar respuestas automáticas y poco meditadas no es muy inteligente, ¿no? La religión es el opio del pueblo. En este momento ya comienza a ser una frase arcaica, porque hay otros estímulos a la imaginación que son mucho más poderosos que la religión, que están a órdenes de ¿qué? De crear el ciudadano ideal para el siglo XXI, el ciudadano ideal para el neoliberalismo, un ciudadano totalmente individualista, totalmente preocupado por su bienestar individual y por su elevación de los niveles de consumo que tiene, de mercancías que no satisfacen, digamos, necesidades primarias. Usted quiere tener el mejor celular, usted quiere tener la mejor computadora, usted quiere tener los mejores servicios de Internet. Entonces, por ahí vienen ya inquietudes que no tenía el ciudadano del siglo XX. O sea, un ciudadano de la década del 70 del siglo XX no tenía las inquietudes de consumo que tiene usted y yo en este momento. O sea, tenía otras, muy previas, por supuesto, otras inquietudes, otras motivaciones de consumo. Pero bueno, llegando al cuerpo ideológico fundamental de la cultura dominante, el cristianismo, entendido tal como lo entienden las iglesias, no digo la iglesia, sino las iglesias, es un componente fundamental de la dominación del hombre por el hombre y de la mujer por el hombre. Para nosotros eso es obvio, pero para el resto de la población no, porque el resto de la población tiene, digamos, un temor terrible a la muerte, y después de la muerte, ¿qué? Entonces, digamos, el fatalismo de la muerte mueve a mucha gente a pensar en términos religiosos. Por eso decimos, mucha gente es atea en la juventud, pero conforme se va acercando a la tercera edad, se van acercando a las ideas religiosas. Pero de ello, la instrumentalización que se hace para una cultura hegemónica de las necesidades religiosas de la gente, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Entonces, dentro de la superestructura, la religión cumple un rol de dominación de la conciencia de millones de seres humanos. Frente a eso, ¿qué puede alzarse? Una filosofía de la praxis, en la cual la filosofía de la praxis no va a subvalorar ese componente que decía la lectura respecto a lo que es la intuición de las masas, la conciencia empírica del sujeto, y que eso lo entendemos nosotros como sentido común. Esa conciencia empírica, intuitiva de las masas, lo llamamos sentido común y lo oponemos a lo que es la certeza que nos puede dar el pensamiento científico. O sea, sentido común y pensamientos científicos compondrían una contradicción, de las cuales son los dos aspectos fundamentales y opuestos. Pero definitivamente Gramsci va un poquito más allá y dice, el sentido común también es componente de una conciencia de clase. ¿Cómo podemos interpretar esto? Definitivamente hay pensamientos disidentes. En nuestra sociedad hay pensamientos disidentes, hay formas de conducta organizada disidentes que se le escaparon a la dirección de lo que es la conciencia colectiva dirigida por las centrales del imperialismo, las ONGs, la prensa, la radio, la televisión, la educación, porque la educación la planifican en una determinada dirección y no en otra, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos interpretar conductas disidentes? Hemos dicho que la religión católica, apostólica y romana es la única que goza de lo que es el concordato, o sea, el Estado le paga. El Estado paga a la Iglesia Católica para que siga existiendo y tenga el rol predominante dentro de la religiosidad de todo un pueblo. Y paralelamente, por otro lado, tienen las iglesias evangélicas que son financiadas por los intereses del imperialismo. Hay iglesias evangélicas que no, y que surgen de la nada, ¿no? Pero de todas maneras, la dirección que se le ha dado a esas iglesias, las principales que vemos con grandes construcciones, acá entre Lima y Callao, entre la avenida Foz y la avenida Venezuela, van a haber un gran complejo arquitectónico que pertenece a una iglesia
evangélica que tiene financiamiento directo del Departamento de Estado norteamericano. Entonces, ¿por qué motivo lo hacen? Lo hacen para tener la hegemonía ideológica y cultural de millones de seres humanos. Eso por un lado. Pero por otro lado, además de la dominación ideológica de las mayorías de un país, está de por medio también las iglesias disidentes. ¿Cómo surgió la iglesia de israelitas del Nuevo Pacto Universal? Es un comportamiento disidente. Se le salió de los cánones de planificación de la conducta colectiva. O sea, los israelitas del Nuevo Pacto Universal salieron marca chola, marca nacional absolutamente, andina 100%, y es una interpretación andina de la aplicación de la lectura bíblica, pero en precisiones axiológicas. O sea, la lectura literal de la Biblia y la aplicación de lo que dice literalmente la Biblia, pero bajo una interpretación netamente andina, da lugar, por ejemplo, al pensamiento de Ezequiel Ataucusi Gamonal, que es el que fundó la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto Universal. Israelitas, por si acaso. Israelitas, pero que no tiene nada que ver con el Estado de Israel. Un pensamiento disidente que también se les escapa a los cánones de planificación de la conducta social. Antauro Humala. Antauro Humala y los reservistas plantearon un etnocacerismo, un etnonacionalismo, que se salía de la lucha de clases normalmente prescrita por el marxismo, y también se salía de lo que es la democracia liberal burguesa. Y Antauro Humala y los etnocaceristas representan un comportamiento disidente del pensamiento hegemónico. Digamos, se salieron de los cánones y los márgenes del pensamiento hegemónico, igual que los israelitas del Nuevo Pacto Universal. Pero ¿qué nos dice Gramsci? Que no todo lo que brilla es oro. O sea, no todo comportamiento disidente y colectivamente organizado es definitivamente revolucionario. Falta algo para que sea revolucionario. Los comportamientos disidentes que aparentemente pueden anunciar revoluciones y culminan escasamente en rebeliones, o escasamente en revueltas, o escasamente en push, como el andahuaylazo, o también lo que se dijo que ocurrió en Locumba, ¿no? Realmente, compañeros y compañeras, tenemos que estimar que no todo comportamiento disidente deriva en comportamiento revolucionario. Entonces, la diferenciación está en quien tiene el instrumento del método materialista dialéctico de la filosofía de la praxis, de dilucidar aquellos comportamientos disidentes que pueden abonar en el camino de la revolución o comportamientos disidentes que contribuyen a reforzar la opresión del hombre por el hombre, de la mujer por el hombre, por ejemplo, también, y también la perpetuación de un modo de producción capitalista en su modo neoliberal, ¿no? Entonces, yendo al fundamento que tiene Gramsci, nos dice lo siguiente: diferenciando los comportamientos disidentes que se dan en sociedades plurinacionales, plurilingües, en sociedades de diversidad cultural. A eso es lo que atiende Gramsci, porque Gramsci está pensando desde Italia, que es una sociedad pluricultural y plurilingüe también, por si acaso. Los italianos que me están escuchando o los que tengan familia italiana me sabrán interpretar de que Italia no es precisamente un cuerpo homogéneo ideológicamente hablando y culturalmente hablando, sino que en Italia concurrieron diversos componentes sociales y culturales para formar un país. ¿En Rusia pasó lo mismo? Por supuesto que sí. Bajo el Imperio de los Zares había una cantidad de etnias, de culturas que trataban de sobrevivir a la opresión zarista rusa, y que solamente la Unión Soviética pudo articular los intereses de las naciones en un todo común, ¿no? Intereses de naciones muy diversas, ¿no? Igualmente ha pasado en Yugoslavia. En Yugoslavia, Josip Broz Tito pudo hermanar a serbios, croatas, eslovenos y musulmanes, porque bajo una economía socialista, o por lo menos una economía que se acercaba a los ideales del socialismo, Josip Broz Tito pudo, digamos, eslabonar la unidad de lo distinto. Pero ¿qué pasó cuando el socialismo entró en crisis? La diversidad saltó
por sus propias contradicciones y se produjo la guerra de Kosovo. Y en la guerra de Kosovo, serbios y croatas se mataron mutuamente y ambos se juntaron, ¿no?, para matar a los musulmanes. En la Alemania de Marx había esta diversidad. Definitivamente en la Alemania de Marx lo que dice Bill es interesante porque había una cierta homogeneidad cultural. Incluso la minoría étnica judía, ¿no?, acataba los principios fundamentales de la cultura hegemónica, ¿no? Y solamente un escaso margen de la cultura judía dentro de Alemania hacía sobrevivir sus ritos y sus creencias y sus costumbres israelitas. Entonces, bueno, digamos que el fascismo alemán se nutrió de cierta homogeneidad generalizada en la sociedad alemana, ¿no? España es pluricultural y diversa, por supuesto que España es pluricultural y diversa, ¿no? Y estamos viendo cómo estallan las contradicciones en las diferentes nacionalidades y minorías étnicas españolas. O sea, cuando decimos España nos vino a conquistar la nación más mestiza de toda Europa. Y además la nación, la monarquía más diversa de toda Europa, que era la monarquía española, a la cual durante 8 siglos recibió la influencia de la cultura árabe. 8 siglos de dominación árabe en España dejaron una huella indeleble en la cultura española. Pero definitivamente, volviendo a la diversidad dentro de una composición nacional, nacional es mucho también decirlo, plurinacional, digamos. Una composición plurinacional necesariamente tiene que valorar la diversidad. Y esa composición de diversidades en una sola unidad solamente la puede lograr el Estado, el tipo de Estado que administra esa convivencia o connivencia de diversidades culturales. Pero siempre hay una cultura hegemónica. Y esa cultura hegemónica, aquí en el Perú, se le impuso al quechua, a la aymara, a la xánica, al maxiguenga, a la guajunguambisa y a todos los demás, ¿no? Y hasta los ticunas de la frontera del Putumayo reciben esa tiranía cultural occidental. Muy bien. Para valorar el camino a una revolución en sociedades diversas como las nuestras, necesariamente necesitamos tomar el pensamiento de Antonio Gramsci. Y el pensamiento de Antonio Gramsci nos guía en la dirección correcta en la cual tenemos que incorporar el sentido común a lo que es el análisis científico de la sociedad. ¿Cómo se puede dar esto? Porque definitivamente el reflejo superestructural en la conciencia de las masas tiene que ser valorado por los marxistas, no menospreciado. La costumbre del marxista clásico ha sido la del hombre ilustrado versus el hombre que vive en la barbarie, ¿no? El hombre que logró la ilustración a través del marxismo a veces no puede entender lo que sí puede entender la población común. En este caso, por ejemplo, tenemos un gobierno como el de Pedro Castillo. Aplique usted lo que estamos hablando aquí, ¿no?, al análisis del gobierno de Pedro Castillo. ¿Cómo es que la cultura hegemónica puede resentirse con un representante de la cultura subordinada o de las culturas subordinadas? Entonces, las culturas subordinadas, por ejemplo, tienen un valor para el programa general de una revolución. Y el mejor ejemplo de ello es el pensamiento del lamauta José Carlos Mariátegui. No me van a decir ustedes que Mariátegui copió a Gramsci. No me pueden demostrar que Mariátegui conoció a Gramsci habiendo asistido al Congreso de Livorno. Mariátegui asistió al Congreso de Livorno en Italia cuando estuvo en una suerte de exilio, ¿no?, que le impuso la dictadura de Leguía, ¿no?, y aprendió de la división del Partido Socialista y del nacimiento del Partido Comunista Italiano, aprendió cosas que él aplicó aquí también a la fundación del Partido Comunista del Perú. Entonces, veamos. Mariátegui, volviendo a recapitular, no conoció a Gramsci. Nunca se cruzaron, habiendo estado en los mismos escenarios. O sea, no hay una sola cita de Mariátegui en la cual diga recibí a Gramsci o fui recibido por Gramsci, ¿no? Conversamos con Gramsci y tal cosa. Pero Mariátegui consume la misma prensa que dictaba Gramsci. Y también consume el mismo pensamiento, el mismo discurso gramsciano a través del naciente Partido Comunista Italiano y la división del Partido Socialista. Entonces,
no me cabe la menor duda que esta interpretación occidental del marxismo hecha por Gramsci haya llegado al pensamiento de la Mauta José Carlos Mariátegui, y ambos tienen la misma metodología para analizar las sociedades donde hay diversidad cultural. Y de esa diversidad cultural desprender una cosa: la cultura subordinada, la cultura de los sometidos, de los oprimidos, tiene un valor fundamental en la revolución. Y definitivamente la liberación nacional de los grupos étnicos de una realidad pluriétnica y pluricultural es un capítulo necesario para estimar dentro del pensamiento marxista. Y los marxistas literales, los marxistas de la letra, los marxistas de manual, los marxistas de textos clásicos, no logran interpretar esto que es tan simple y que por sentido común nos damos cuenta que es necesario para el programa de una revolución, de una auténtica transformación. Dice Mariátegui, lo dice bien claro: hay que darle una patria a los que la perdieron hace 400 años, y postula una gran idea: el nacionalismo revolucionario. Y el nacionalismo revolucionario necesariamente tiene que echar mano de las tradiciones culturales subordinadas. Ojo ahí, ojo ahí. El nacionalismo revolucionario que propone Mariátegui, que predica Mariátegui en Peruanicemos al Perú, ¿no?, está directamente interrelacionado con el internacionalismo proletario, ¿no? Entonces, démonos cuenta: nacionalismo revolucionario e internacionalismo proletario son componentes el uno del otro. Se concatenan mutuamente, no son, digamos, opuestos. El nacionalismo reaccionario es aquel que critica la Mauta José Carlos Mariátegui. Y el nacionalismo revolucionario es una bandera de nuestra organización por eso, porque la hemos estudiado directamente de la fuente de los escritos de Mariátegui. Podemos citar a Mariátegui para demostrarle a aquellos incrédulos que Mariátegui tiene una idea completa de lo que es el nacionalismo revolucionario, ¿no?, y que no renieguen en absoluto del internacionalismo proletario. Léanse, por ejemplo, Nacionalismo e Internacionalismo, un capítulo de escasas 5 páginas que tiene la Mauta Mariátegui en el Alma Matinal. Y en Nacionalismo e Internacionalismo, Mariátegui hace una diferenciación entre el nacionalismo europeo, que es totalmente reaccionario, el nacionalismo europeo que puede derivar en chauvinismo y puede derivar en guerras internaciones y sobre todo en fascismo. El nacionalismo europeo es la antesala del fascismo, mientras que el nacionalismo de las naciones oprimidas es, digamos, la autenticación de los valores tradicionales que están subordinados a una cultura hegemónica. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya dimos acá un paso, en este momento lo acabo de dar, un paso para hermanar, empatar el planteamiento de Gramsci con el planteamiento de la Mauta José Carlos Mariátegui. Entonces, esto de valorar a las culturas subordinadas y decirles, darle el rol que les corresponde en la historia y darles la autonomía necesaria para que se desarrollen como naciones, es un componente fundamental de una revolución nacional, democrática y popular. Por eso cuando dicen revolución socialista, decimos un momentito, hay todavía problemas que resolver antes de construir una economía socialista. Para construir una economía socialista en un futuro que no lo hemos podido conquistar todavía, necesariamente hay que dar pasos fundamentales para terminar con aquello que no pudo resolver una burguesía anémica en el país. O sea, la revolución democrática burguesa no pasó en el Perú, no sucedió en el Perú. No pasamos por una revolución democrática burguesa auténticamente liberal. Entonces, saltar por encima de esa etapa hacia el desarrollo del socialismo es muy propio de la línea trotskista, pero no de la nuestra, ¿no? Los trotskistas no postulan la revolución permanente, o sea, pasar directamente al desarrollo del socialismo. Creemos nosotros que no es así. Creemos que hay necesidad de una etapa previa al socialismo en la cual los que hacen una revolución tengan que resolver las tareas democráticas que no fueron resueltas por una burguesía anémica, totalmente. Entre ellas está el problema de la nacionalidad. Y el problema de la nacionalidad nos lleva a pensar directamente en cultura hegemónica, oposición a la cultura hegemónica, pensamiento disidente dentro de lo que es la cultura popular, intuitiva,
totalmente de sentido común, pensamientos disidentes que se producen dentro de la propia cultura hegemónica y el pensamiento absolutamente opuesto a la cultura hegemónica, que es el pensamiento marxista. Dígame si hay otro. Hasta ahora no conozco otro pensamiento que sea absolutamente opuesto al capitalismo. No conozco otro pensamiento que sea auténticamente opuesto en términos racionales y científicos al capitalismo. Y dígame si no, tenemos la razón los marxistas de hoy en día al decir que el capitalismo no está facultado para garantizar la perennización de la vida en el planeta. O sea, la continuidad de la vida no está garantizada por este sistema neoliberal, ni por este modo de producción capitalista, sino que la propia tecnología del capitalismo es una tecnología depredadora. Y la propia idiosincrasia del capitalismo dominante, su modo neoliberal, nos guía hacia una opresión mucho mayor que la que tuvo el capitalismo sobre los trabajadores en el siglo XIX. Tenemos mayores lazos de opresión que los que tuvieron los proletarios en la época de Marx y Federico Engels, por si acaso, de Carlos Marx y Federico Engels. Entonces, si estamos conscientes que la maquinaria es mucho más mortal y que ahora no solamente está el término factor salario, factor explotación, sino la perpetuidad de la vida, la perennización, la continuidad de la vida, la continuidad del ciclo del agua, ya con eso dije mucho, ¿no? En manos del capitalismo está sentenciada a muerte. La vida, el agua, el equilibrio ecológico y todo lo demás. El factor ambiente y lo que podemos decir, garantías para que las nuevas generaciones puedan tener una existencia decorosa. Entonces, frente a ello, haciendo más caso para nuestra charla a lo que postula Gramsci en cuanto a lo que es filosofía de la praxis opuesta necesariamente al materialismo vulgar. El materialismo vulgar reduce el marxismo a fórmulas demasiado breves, a fórmulas demasiado extraídas de su contexto en el cual fueron escritas y en su época, ¿no? Para reducir a un manual de aprendizaje del marxismo. Mientras que Gramsci va un poquito más lejos. Démonos cuenta de lo que dijimos la clase pasada. Lenin es producto de Plejánov. Lenin es producto de una tradición marxista de Europa Oriental, mientras que Gramsci es producto de la Briola, que es una tradición marxista netamente occidental y que tiene mayores similitudes con el pensamiento de la Mauta Mariate. Entonces, sobre todo en esto que estamos hablando de cultura hegemónica y culturas subordinadas. Entonces, haciendo caso a Gramsci, definitivamente el camino lo encontramos a través de la filosofía de la praxis, que se llama así al materialismo dialéctico y al materialismo histórico, que es en conjunto la filosofía de una clase, el proletariado. Ahora, por ahí van a decir, el proletariado ya no existe. Por ahí van a decir, el imperialismo ya no existe, es una idea de rojos nada más. Y por ahí van a decir, el marxismo está obsoleto. Pero, como decía Alan García, demuéstralo, pues, ¿no? Puntos suspensivos. No digo más, pero hay que demostrarlo. Hay que demostrar que si el marxismo necesita una segunda evolución, los marxistas estamos dispuestos a hacerlo. Y esa segunda evolución tiene que ver necesariamente con examinar no solamente el pensamiento clásico marxista, sino las alternativas paralelas que se dieron dentro del propio marxismo. Y una de ellas es José Antonio Gramsci. Hasta aquí mi intervención, estimados compañeros y compañeras, y quedamos para las intervenciones del público. Gracias. Muchas gracias, compañero Dante. ¿Se me puede escuchar? Sí, se escucha. Muy bien. Muchas gracias, compañero. Se apertura la ronda de intervenciones y preguntas de los compañeros presentes. Cabe decir que cada pregunta e intervención tiene una duración máxima de 2 minutos. ¿Algún compañero va a realizar alguna pregunta o intervención? Elías Anticona, de la región La Libertad. Adelante, compañero. El compatriota expositor nos ha hablado del sentido común.
nos habla de, en este sentido común, puede darse aciertos o desaciertos, pero, o sea, el sentido común nos lleva también a ser más conscientes, o sea, en esta era del conocimiento, pensamiento e investigación. Nos hablaba también sobre lo disidente y lo revolucionario. Quiero hacer dos preguntas. La primera pregunta es, ¿estamos en este momento, en qué momento nos encontramos? ¿Democrático, reformista, pre-revolucionario o revolucionario? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es que, si bien es cierto, la ideología podría venir del proletariado, pero en todo caso, nos hablaban en el video que usted puso al inicio, antes de que llegue el compatriota a su exposición, nos hablaba de que, o sea, como que la ideología lo puede venir también de lo que podría ser Mariátegui, que no fue obrero, fue una persona intelectual. En todo caso, la pregunta es, ¿Mariátegui podría ser el que preste esa ideología, o en todo caso podríamos rescatar y es vigente el pensamiento de Mariátegui? Gracias. Buenas, una consulta. Adelante, compañero. Gracias. Buenas noches con todos y agradeciendo la exposición del maestro Dante Castro, ¿no? Siempre bastante instructivo. Tengo un pequeño comentario y una pregunta. Yo parto de una concepción idealista, ¿no?, del problema del hombre. No creo que todo se deba a una explicación materialista. Idealista, no me pego desde un punto de vista religioso ni nada por el estilo, ¿no? Sino pues el ser humano se mueve en base a sus pensamientos, son sus ideas que mueve al hombre y ahí mismo el hombre cae, ¿no? El hombre cae y por eso mismo es de que ninguna ideología, sea capitalista o sea comunista, va a surgir mientras el pensamiento del hombre no se defina, no se afine. En ese sentido, el maestro Dante habló de las masas, ¿no? Y las masas precisamente no tienen un aspecto nada racional. No se puede confiar en las masas porque constantemente cambia su parecer y en un instante mismo te puede llevar a cometer un asesinato, un sacrilegio, lo que sea necesario, porque no hay una concepción de la masa como conductor. Es el líder quien lleva adelante, y es el líder que muchas veces, valiéndose de su sapiencia y de su liderazgo, ha llevado a las masas hacia el camino que él considera necesario, ¿no?, oportuno. Entonces, desconfío yo siempre de la masa porque no tiene una capacidad de pensamiento ni de raciocinio. Lo otro es de que el maestro Dante habló sobre el marxismo, ¿no? Si falta algo para seguir madurando, diría yo, y yo creo que sí, ¿no? Y le he preguntado muchas veces acá en este foro, diciéndole que el marxismo yo creo que tiene que aceptar, tiene que acoger el proceso revolucionario y todo el aporte militar y filosófico que hizo Mao, ¿no? Yo creo que ese es el siguiente camino que tiene que aportar para que el marxismo se pueda considerar, ¿no?, ya más perfilado. Gracias, eso es todo. Buenas noches. Sí, adelante, Martín. Ya, gracias, compañero Bill. Precisamente también aquí cabe felicitar la exposición del compañero Dante, ¿no?, con respecto a esta primera sesión, ¿no?, sobre la obra de Antonio Gramsci.
Y precisamente partiendo por el tema de la exposición, que es el sentido común, quisiera, digamos, hacer este preámbulo para entrar de lleno a la pregunta. En la época de Antonio Gramsci, que fundamentalmente fueron las primeras décadas del siglo, los años 10, 20 hasta 30, precisamente la hegemonía cultural estaba regida principalmente por los medios de comunicación, que en este caso, los medios masivos de comunicación que en ese entonces imperaban, principalmente la prensa escrita, la radiodifusión y en el auge que estaba cobrando el cinematógrafo, ¿no? Precisamente ya con la sonoridad. Pero, sin embargo, digamos, Gramsci precisamente elaboró su teoría, ¿no? Sobre la hegemonía cultural, ¿no? De los medios de comunicación y el sentido común. Pero retrotrayendo esa experiencia actual a este siglo XXI, donde, digamos, ya aparte de los medios de comunicación antes citados, ahora quien tiene la preponderancia es la televisión y también las redes sociales, el Internet. En este caso, sería pertinente, digamos, hacer una revisión de la teoría gramsciana o, en su defecto, amoldarla a esta nueva situación de los medios de comunicación masivos, ¿no? Y cómo, digamos, en este caso, se podría, digamos, hacer de que, o una de dos, o que el sentido común se direccionase de una manera correcta o se vislumbrase la forma para que en este caso, pues, el individuo, ¿no? Y en este caso las masas puedan tener una visión correcta acerca del futuro y de su misión, sobre todo en lo que la clase proletaria se refiere. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, compañeros y compañeras, para ya pasar a la ronda de respuestas y palabras finales? ¿Me escucha? Sí, compañero. Bueno, muy buenas noches. Yo he escuchado atentamente, ¿no? La participación, pero se hacía una pregunta, ¿no? El expositor sobre por qué el pueblo no reacciona, ¿no? Sobre todo en ese tiempo de la pandemia. Yo que también estudio, ¿no? Hago un análisis, es porque hay gente que todavía puede pagar, ¿no? Y si hay algo que, al menos en el país, fortalece el sistema, es precisamente la burbuja inmobiliaria. Hoy en el país hay gente que gracias a esa burbuja tiene poder adquisitivo. Por eso, a pesar que había gente que se moría por no tener un balón de oxígeno, habían sectores sociales que podían pagar por el balón 5.000, el precio que fuera necesario, ¿no? Pero es precisamente esa burbuja inmobiliaria la que hace que el pueblo no despierte, no quiera cambiar nada. Entonces, quizá eso estamos obviando o no estamos profundizando, ¿no? En ese opio que lamentablemente no hace otra cosa que cegar a la población, pues, porque eso es muy simple, ¿no? Hace 20 años un terreno se podía canjear con un carro. En cambio ahora, dependiendo del lugar, un metro cuadrado puede costar 20.000, 30.000 dólares. Y quizás ese fue el gran error de Velasco, ¿no? Regalar las tierras. Y hoy esas personas que se han beneficiado de esa supuesta reforma agraria convierten sus terrenos agrarios en lotes urbanizados, ¿no? Y eso hace que el pueblo también no reaccione, ¿no? Y eso es algo que deberíamos profundizar, ¿no? En nuestro análisis. Eso sería mi participación. Gracias. Muy bien. Voy a leer una pregunta. Buenas noches, gracias por las precisiones, compañero. Entendí que en algunos momentos la superestructura puede volverse determinante. Bajo ese lineamiento,
respecto al pensamiento y la conciencia como reflejo de la realidad, ¿será posible que eso también ocurriese? Es decir, ¿podrá ser determinante la conciencia en algunos momentos históricos? Muy amable por su respuesta. Saludos fraternos desde Arequipa. De Carlos Vázquez Solís. Viendo que no hay otra pregunta, pasamos ya directamente. ¿Se me escucha? Adelante. Sí, buenas, profesor Dante, y buenas, compañeros del ML. Tengo una pregunta, profesor Dante, acerca de Gramsci. Y de hecho muchas veces se olvida, o mejor dicho, no es tan claro fuera de Italia, qué quiere decir el mismo hecho que Gramsci de por sí nace en esta pequeña isla de la Cerdeña, y por largo tiempo, incluso hasta el día de hoy, se considera como una isla que ha sufrido el autocolonialismo. De hecho, tengo algunos amigos sardos que así se definen, ¿no? Y definen al Estado italiano incluso como un Estado extranjero. No comparto ese punto de vista, pero sí, al momento Gramsci en el 900 más o menos la visión del independismo sardo era fuertemente anti-italiana. Incluso hasta el día de hoy muchos aspectos quedan, ¿no? Pero Gramsci en algún modo como que juega un poco también con esa cuestión. En base a lo que he leído no me es muy claro, ¿no? A veces opta por la construcción de una nacionalidad italiana, pero a veces también tiene cuenta de la diferencia entre el norte de la Italia fuertemente industrializado y el sur de la Italia fuertemente agrícola, rural, y su isla natal, la Cerdeña, que va a ser incluso durante el 900 fuertemente explotada. Entonces, cuando Gramsci habla del plurinacionalismo, etc., y de hecho también tiene en consideración el hecho de que cuando la Italia entra en guerra en el 1915, tiene una postura algo crítica, ¿no? Porque las tierras que la Italia reivindicaba en ese momento eran justamente como el profesor hizo notar. Tal vez algunos no lo entendieron. Era una parte que hasta el día de hoy prevalece la lengua alemana y se intenta hacer convivir con la lengua italiana, pero ahí también hay un punto, como decir, contradictorio, ¿no? Porque por una parte el Alto Adigio es de pertenencia austriaca, pero también hay influencia italiana, y la Italia lo reclama como tal, pero el Imperio Austrohúngarico en ese momento también lo retiene tal, ¿no? Y Gramsci advierte efectivamente esta contradicción, y no obstante eso, digamos que Gramsci da cierta aprobación hacia la participación de ante la Italia en la Primera Guerra Mundial. Y no sé si usted, profesor Dante, podría decirnos algo más en modo paralelo sobre el plurinacionalismo o la pluridentidad italiana respecto a nuestra identidad peruana, ¿no? En la cual a veces queda opacada la identidad de la selva, del Amazonas y de toda esa parte. Se habla solo del Ande y de la costa, pero también es importante recordar que el Perú no solamente es la costa y el mundo andino, sino que también es la selva, y es una parte fundamental y constitutiva de la identidad peruana. Gracias. Hola. Hola. Buenas noches. Quería Sí, hacerle una pregunta al maestro. Y bueno, mi pregunta es cortita. Es ¿cómo podemos trabajar el pensamiento de las masas populares si la cultura hegemónica domina a través de las tecnologías y los medios de comunicación? Claro, esto desde el punto de vista de Gramsci. Gracias. Por favor, ¿podría intervenir? ¿Aló? Sí, adelante. Sí, a la luz del sentido común de las masas populares, el profesor Castro, ¿cómo explica lo que ha sucedido en Chile? Las masas, el sentido común chileno, el 2020, aprobaba el cambio de constitución. Las masas, ahora en el 2022, que querían que no lo aprueben. ¿Qué pasó? ¿Cómo se explica esta evolución en 2 años del sentido común de una población? Gracias. Bien, si no hay alguna otra pregunta. Claro, ¿no? Entrando en el contexto del plebiscito chileno, bueno, del referéndum chileno por la nueva constitución. Compañero de control de sala, por favor, controlar los audios de los demás compañeros. Muy bien.
Bueno, como lo venía diciendo, adelante, compañero, ¿dónde lo escuchamos? Quería hacer una preguntita antes que ingrese el compañero Dante. Adelante, compañero, breve, por favor. Ya, temprano había dicho sobre, creo que me adelantó el señor que acaba de llamar, de preguntar, ¿cómo era posible que en la URSS, que había una cultura hegemónica del proletariado, había una revolución socialista, esa cultura fue fácilmente destruida, cayó como un castillo de naipes? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con la cultura hegemónica soviética? ¿Cómo de un momento a otro cayó, siendo hegemónica? Se imagina uno según esa situación, ¿no? Esa era mi pregunta. ¿No? Muy bien, muchas gracias por su pregunta. Bueno, ¿algún compañero más va a dar alguna pregunta para pasar a las respuestas? Muy bien, le damos la palabra al compañero Dante para las palabras finales y también las respuestas, las precisiones a las cuestiones de hoy que se han vertido sobre desde el sentido común a la filosofía de la praxis. Bien, he estado analizando cada una de las preguntas, ¿no? Y sobre todo desentrañando qué se ha querido decir en cada una de ellas. Definitivamente somos hijos del sistema, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos una dialéctica entre lo nuevo y lo viejo. Gramsci también hace mucho uso de la tercera ley de la dialéctica materialista, que es la dialéctica entre lo nuevo y lo viejo, que es la ley de la negación de la negación. Si nosotros postulamos un pensamiento socialista, por ejemplo, ¿no? O un pensamiento nacionalista revolucionario, o un pensamiento nacionalista revolucionario más el socialismo, llámelo usted comunismo, como quiera, ¿no? Es producto de la vieja sociedad. Démonos cuenta que el nuevo pensamiento no se puede desembarazar del viejo pensamiento del cual fue fruto y directamente resultado. Si Marx no hubiera estudiado el capitalismo de sus fuentes, no hubiera postulado una nueva economía, definitivamente no capitalista, que tampoco lo hizo. Marx se conforma con analizar cuáles son las vigas maestras, componentes fundamentales, travesaños y fundamentos del capitalismo. Y con eso nos dio un legado completo de cómo estudiar una nueva sociedad también, nos dio un método. Por eso se llama el método marxista, no se llama la doctrina marxista, ¿no? Ni tampoco lo llamamos simplemente la ideología. Es un método y como tal sirve para la acción. Entonces, cuando Gramsci dice filosofía de la praxis, dice, la filosofía de lo que se trata no es de interpretar el mundo, sino de transformarlo. Eso es lo que dijo Marx, ¿no? Mientras que otras corrientes filosóficas se han dedicado a interpretar el mundo, la corriente filosófica del materialismo dialéctico o filosofía de la praxis es un entendimiento del mundo para su transformación, porque sin eso no vale la pena filosofar, ¿no? Si no vamos a transformar nada, ¿para qué filosofamos? En realidad, filosofamos para transformar, no para quedarnos dentro de los corrillos de los inteligentes, de los ilustrados, y no compartir con el sentido común de las masas. Lo que dice, por ejemplo, la primera intervención de un compañero nos dice aquí hay un fundamento y ligación entre lo que es teoría y praxis, definitivamente. Entonces, la praxis tiene que ser un resultado de una meditación, no solamente una respuesta intuitiva y empírica ante la realidad, sino resultado de una instrumentalización también de pensamiento. Entonces, por eso Iván nos habla, por ejemplo, de la carencia de liderazgo y su desconfianza en las masas. Las masas como tales no van a producir teorías revolucionarias, definitivamente. Eso Lenin lo observa en el quehacer. En el quehacer Lenin pone el acento en decir, las masas no han producido por sí mismas un pensamiento político revolucionario. Les corresponde a las élites ilustradas, ¿no?, que le dan su colaboración a una clase social determinada. Y de ahí viene el intelectual revolucionario, que es tan apreciado por el pensamiento de Gramsci, ¿no? Gramsci piensa en el intelectual orgánico, en el intelectual revolucionario,
Entonces, lo dice bien Maritza, ahí está interviniendo, dice la acción pedagógica es una estrategia para la formación de la conciencia política. Lógicamente. Luis de la Puente Uceda, ¿qué decía? El gran guerrillero peruano decía, hagamos de la política algo distinto. La política es cochina y la intuición de las masas apunta a que la política es cochina. Pero hagamos de la política un apostolado y una pedagogía, dice Luis de la Puente Uceda. Hagamos de la política un apostolado y una pedagogía. Hacer política sin pedagogía no sirve, pues compañero, se llama politiquería. Y por ahí viene el Chanchito Porky, ¿qué te puede enseñar? Nada, pues. Cuando habla el Chanchito Porky, no se sabe lo que quiso decir. Es como si tú hablaras con un ebrio habitual y hasta ahora no sé ni siquiera qué ha pronunciado ni qué palabra, pero sin embargo hay gente que dice, vota por el Chanchito Porky. Y Porky lo que hace es politiquería, pero no tiene ese rol pedagógico que debe tener la cultura política. Hay una cultura política detrás de cada partido, cuando un partido se precia de tal. Pero cuando estos partiduchos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones no tienen ninguna actividad pedagógica, y ahí viene el asunto, pues, ¿no? El divorcio entre teoría y praxis viene ahí, y el divorcio entre liderazgos y masas, sobre todo. Me dedico mucho a la pregunta que ha tenido Iván, ¿no? ¿Cómo es posible que las masas no hayan tenido un rol protagónico en la historia? Las masas sí han tenido roles protagónicos fundamentales. Por ejemplo, en la década en la cual Mariátegui prospera y produce, en 1919, hubo un paro nacional por las subsistencias. Y el anarquismo, por ejemplo, que estuvo muy involucrado en este paro nacional por las subsistencias, no supo cumplir el rol pedagógico que debería haber asumido. En la corriente anarquista hubieron profesores, hubieron obreros que también ejercían un cierto magisterio. En la corriente anarquista hubo una cultura revolucionaria, periódicos que se produjeron, revistas, obras de teatro, digamos, representaciones, discursos. O sea, hubo un desarrollo intelectual del anarquismo en el Perú, pero no al nivel en que, por ejemplo, hubiera podido producir una pedagogía popular revolucionaria. Y ahí el asunto. Hay una diferencia entre el revoltoso y el revolucionario. Y esa diferencia tiene que darla la cultura política. Y la cultura política del revolucionario tiene que ser mucho más de lo que le imponen las propias circunstancias que le ha dado el sistema. Si el sistema está destinado a ser bruto e incapaz, lógicamente han querido que todos seamos así, ¿no? Y yo sería un gran consumidor de Pizza Hut y hamburguesas McDonald's, sencillamente porque es lo que me da la cultura hegemónica predominante. Y me creería a pie juntillas lo que dice el Comercio y la República, ¿no? Y voy al estanquillo de periódicos y compro Expreso y digo, ya pues mañana cae el gobierno, ya está a punto de caer. Y todo es corrupción y todos son corruptos. Entonces, ¿de qué se aprovecha la cultura dominante? Se aprovecha principalmente del manejo que tiene de la intuición popular. Ojo, el sentido común no es sencillamente el sentido nato y natural de las masas, porque aquí no hay nada natural. Aquí no hay un pensamiento que naturalmente emerja de las masas. Eso sería idealizar que en las masas pueden prosperar corrientes de pensamiento netamente autónomas. Y eso no lo hay en un mundo en el cual, ya lo han dicho varios contertulios nuestros en este momento, han dicho bien claro que hay una dominación de las comunicaciones y una dominación del aparato educativo. O sea, el aparato educativo dominado por la cultura dominante, valga la redundancia, ¿no? Y también el aparato de las comunicaciones es una aplanadora mediática monopolizada, que casi todos los periódicos dicen lo mismo, absolutamente dicen lo mismo. ¿Cómo manejo el subconsciente colectivo? O inconsciente colectivo, como le quieran llamar. Si en el noticiero de la mañana te pongo una seguidilla de noticias de crímenes para tener permanentemente aterrorizado al espectador. Te estás alistando, te estás poniendo la camisa limpia que el día anterior has planchado, te has bañado, estás secándote tu cuerpo, estás escuchando el noticiero antes de irte a trabajar. ¿Y qué te dice el noticiero? Asesinaron en San Juan de Lurigancho a uno, a otro le arrebataron el celular, a otro mató a su esposa a cuchilladas y todo lo demás. Y van creando una atmósfera de desequilibrio en el sujeto receptor del mensaje, ¿no es cierto? Entonces la cultura dominante, digamos, maneja muy bien
este tipo de instrumentos para poder someter a millones de personas. Entonces seríamos unos tontos si decimos que prospera entre nosotros algún pensamiento autónomo. El propio pensamiento rebelde, hemos dicho, el propio pensamiento revolucionario, más que rebelde, revolucionario, el marxismo en general, ¿no? El marxismo-leninismo, que es el que, bueno, he abrazado desde que tengo adolescencia, ¿no? ¿Qué es lo que te postula? Definitivamente, te postula una transformación del mundo estructural. Pero ¿de dónde viene esa necesidad de transformación del mundo? ¿De dónde viene el marxismo? Viene de tres partes integrantes. La filosofía alemana, ¿no? Que no ha sido marxista, necesariamente. Hegel ha sido idealista, imagínese usted. La economía política inglesa, ¿no? Y el socialismo francés. Son las tres fuentes y tres partes fundamentales del marxismo. O sea, ni siquiera el marxismo fue original en sí mismo, sino que son producto de contradicciones anteriores y contribuciones anteriores. Y nosotros, ¿qué cosa somos como sujetos? Somos producto de una historia en la cual se han cruzado corrientes de pensamiento, se han cruzado ideologías, se han cruzado religiones, valores y antivalores predicados tanto por la política como por la religión, por el sistema de consumo y todo lo demás. Somos consumidores y como tenemos conciencia, consumidores de determinado tipo, formados en una economía donde la oferta y la demanda lo dirigen todo. Entonces, tampoco somos originales en sí mismos. Y no le podríamos pedir originalidad a las masas en tener un planteamiento autónomo. Definitivamente, porque ni nosotros somos autónomos, tampoco somos producto de un proceso. Entonces, yendo a eso, veamos que la teoría gramsciana tiene que amoldar definitivamente con los avances de la tecnología de punta. Sería de necios decir, ya todo está dicho. Sino tendríamos que decir lo siguiente: el pensamiento económico marxista, el pensamiento político marxista, tiene que ponerse al día con los nuevos desafíos de la historia. Si no, va a desintonizar con el contexto en el cual estamos viviendo y con una economía que la cual ha prosperado en materia de productividad gracias a la cibernética. La cibernetización de la producción ha hecho prosperar la productividad, ¿no? Definitivamente las respuestas del marxismo tienen que ser para el siglo XXI. Y eso significa poner la teoría gramsciana dentro de lo que es el contexto de las nuevas técnicas de medios masivos de comunicación y también de las redes sociales que manejamos ahorita, ¿no? ¿Ustedes creen, por ejemplo, que las redes sociales te otorgan un servicio gratuito por las puras? No, definitivamente significa, obviamente parece, hay que preparar nuevos intelectuales orgánicos. Y definitivamente, ¿qué podríamos decir nosotros? Decir que tenemos que también ponernos al día en la tecnología. Y en el Facebook, por ejemplo, ¿por qué nos otorgan un servicio gratuito? Porque a todos nos tienen registrados, compañeros, esa es la verdad. A todos nos tienen clasificados. Y esa camarita que tienes al frente en tu computadora te examina matiné, vermut y noche. Todos los días te espían así. Y ese celular que cargas en tu bolsillo te localiza todos los días a la hora en que los grupos de poder quieran localizarte y saber dónde estás, ¿no? Y los servicios de inteligencia te tienen clasificado. Ya no solamente los servicios de inteligencia nacionales, sino internacionales. Porque la tecnología de punta ha avanzado demasiado como para decir esto es neutral, esto es huérfano de paternidad política, ¿no? Tiene paternidad política responsable de quienes dirigen el capitalismo, de quienes dirigen el imperialismo, de quienes dirigen la máquina de opresión. Y para contrarrestar tú, revolucionario, a la hegemonía reaccionaria, definitivamente tienes que organizarte, porque solo no lo vas a hacer. Solo vas a ser un francotirador, y los francotiradores sobreviven muy poco tiempo en esta guerra. Esta es una guerra de movimientos, es una guerra de posiciones, y una guerra de comunicaciones principalmente. Y la guerra de comunicaciones, ¿quién la está ganando actualmente? La está ganando el imperialismo porque tiene mejores medios. Pero también, vuelvo a repetir, existe la conducta disidente, la conducta rebelde, que se va expresando por determinados medios. Por ejemplo, ayer estuve reunido con gente que tienen canales alternativos por internet, ¿no? Y yo no sabía que existían tantos, ni que tenían tanta afluencia de público. Y esos canales alternativos por internet dan una versión alternativa de noticias de lo que da el pensamiento hegemónico. El pensamiento hegemónico tiene las líneas tradicionales. Estos muchachos, estos jóvenes, gente muy joven, se han metido a trabajar en canales alternativos.
Pregunta elemental. ¿Ustedes creen que una izquierda que no tiene prensa, ni siquiera prensa escrita en papel bulky, estamos diciendo, ¿no?, puede prosperar frente a la cultura hegemónica? No puede prosperar, porque dentro de las izquierdas tradicionales nadie quiere hacer prensa, esa es la verdad. Y quien quiere hacer prensa dice, la prensa es para que escriba el secretario general y los miembros del comité central, no los militantes de abajo, por si acaso, ¿no? Nos reservamos el derecho de usar la prensa. Entonces, ese despotismo ilustrado de las jefaturas, entre comillas revolucionarias, porque no han hecho nunca una revolución, ¿ok? Ni la van a hacer tampoco. Sin embargo, gobiernan los partidos, gobiernan la partidocracia de izquierda y dicen, esto no lo comparto con mi militancia. Esto es, si tengo un periódico, es para que los líderes y también los hijos de los líderes publiquen algo. Pero al resto no es eso. Masa que no tiene ilustración, mi militancia. No pues, definitivamente, ahí hay una conducta totalmente reaccionaria y yo podría decir hasta monárquica y feudal dentro de los partidos. Los partidos que no tienen prensa le hacen un gran favor a los dueños del poder, que sí tienen prensa, porque no están compitiendo con ellos para, digamos, arrebatarle el dominio de la opinión pública. Y ahí está justamente el nido en el cual se afinca y se afianza el pensamiento hegemónico, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad de los dueños del poder, pero también hay una responsabilidad de los dominados, de los subalternos, en dejarse dominar y reproducir el discurso de los dueños del poder. Hay una reproducción del pensamiento hegemónico de la clase dominante en los dominados. Los dominados tienden a reproducir las ideas de la clase dominante. Por ejemplo, y vamos a recurrir a la intuición y vamos a recurrir a lo que es el sentido común. ¿Qué dice el pueblo? El populacho, ¿qué dice? ¿No? El populacho que no tiene formación política, lo dice bien claro. Roba, pero hace obras. No importa, pues, si hace obras hay que dejarlo que robe nomás. Y otro juicio también de intuición y de empirismo, del sentido común, es decir, por ejemplo, la corrupción nunca va a culminar. Por lo tanto, dejemos de hacer campañas anticorrupción porque eso no lo va a terminar nadie. Acostumbrémonos a vivir con los escándalos de corrupción. A las finales nadie va a cambiar este mundo. Y otros te lo dicen más francamente. Dicen, si yo estuviera en su lugar, también haría lo mismo. Si yo estuviera en el lugar de él, que he conquistado, por ejemplo, un municipio o una presidencia regional, también pues utreo, agarro la plata del pueblo para servirme yo, ¿no? Porque eso es natural, te lo van a decir. Y definitivamente eso no puede ser natural, ¿no? Vamos a ver también la reacción en pandemia, ¿no? La cultura hegemónica, el sentido común, la burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria realmente es un fenómeno muy complejo, ¿no? Porque dense cuenta que por el tráfico de terrenos ha prosperado una forma de acumulación originaria de capital que da lugar al crecimiento de una burguesía emergente, ¿no? Y esa burguesía emergente que vende terrenos agrícolas para las urbanizadoras, por ejemplo, sale adelante y te dice, mañana tengo mi camioneta 4x4 y tú sigues predicando el marxismo y sigues pobre, en cambio yo ya la hice, ya gané, ¿no? Entonces definitivamente lo que hay ahí que analizar es la dominación ideológica de las masas, principalmente. ¿La dominación ideológica de las masas existe? Aceptemos que sí existe. Partiendo de eso, veamos cuáles son los instrumentos de los cuales se vale la dominación ideológica de las masas. Y bueno, la pérdida de hegemonía, ¿en qué se basa, compañeros? Lo dijimos en la primera charla. En la primera charla que dimos sobre Gramsci, decíamos, Gramsci postula hacia el pensamiento hegemónico de masas. Y el pensamiento hegemónico de masas significa que debe haber una cultura hegemónica. Cuando la cultura revolucionaria se prepara para hacer cultura hegemónica, la cultura revolucionaria puede ser cultura hegemónica, necesita hacerlo antes de una revolución, no cuando se cambiaron ya las cosas. O sea, creer que la cultura hegemónica de masas revolucionaria se va a dar lugar solamente cuando conquistemos el poder es definitivamente derivar nuestras responsabilidades a la siguiente generación o a la subsiguiente generación, ¿ok? Y eso realmente no me parece honesto. Lo que me parece honesto es lo que precisa Gramsci,
Gramsci precisa de que la cultura revolucionaria se tiene que convertir en cultura hegemónica, en combate con la cultura hegemónica de la burguesía. Y habíamos dicho la clase pasada, en la charla pasada, perdón, ¿no? Habíamos dicho lo siguiente: ¿el pensamiento reaccionario ha comenzado a perder vigencia, sí o no? Primeramente, tenemos varias demostraciones. Ollanta fue llevado a la presidencia de la República por una votación masiva antineoliberal, antifujimorista. Si no era antineoliberal, por lo menos, aunque sea, era antifujimorista, ¿no? Ollanta tuvo un discurso nacionalista, tuvo un discurso nacionalista revolucionario, no socialista necesariamente, pero, digamos, pudo canalizar un caudal de votos que era la votación cautiva que tiene la izquierda hasta este momento, ¿no? Y que hasta este momento la puede utilizar, ¿no? Pero la dominación ideológica de las masas puede ser arrebatada por el factor revolucionario. Sí, la respuesta es sí, y te lo dice Gramsci, bien claro. Nosotros podemos poner contra las cuerdas en materia de publicaciones, de compartir ideología, de compartir principios revolucionarios, charlas, mítines y todo lo demás, ¿no? Le arrebatamos el público que ya desconfía del sistema. El público desconfía del sistema en este momento, porque el sistema no tiene líderes. Ojo, vean ustedes alrededor, en ese parlamento no hay líderes, ¿no es cierto? En los partidos que están representados en el parlamento no hay líderes de masas, ¿no? Creo que el último líder de masas que pudo parir el neoliberalismo fue Alan García. Después de Alan García no han habido líderes de masas. Gente que concentre a muchedumbres bajo un discurso, ¿no? Bajo un discurso que pueda ser interpretado de manera inteligente, no lo sabe. ¿Desde cuándo no tenemos debates ideológicos en el Parlamento? Eso nos da a entender que hay una crisis de liderazgos, ¿no? Y hay una crisis de partidos en la propia burguesía. Entonces, la propia burguesía está atravesando por una crisis de credibilidad, una crisis de perdurabilidad en el discurso político. O sea, el discurso político de la burguesía actualmente no tiene formas de sobrevivir dentro de una democracia liberal. Por eso es que ahora desesperadamente tienen que tocar la puerta de los cuarteles y decir queremos un golpecito cívico-militar, mejor si es militar todavía, ¿no? Para endilgarle a los militares la conducción del Estado, porque los civiles no podemos sostener este sistema. Este sistema neoliberal no puede ser sostenido por los partidos tradicionales de derecha. Entonces, hay una crisis de partidos, hay una crisis de credibilidad, hay una crisis de liderazgo en el propio campo del enemigo de clase, ¿no? Eso por un lado. ¿Podrá ser la superestructura el elemento principal? En determinados momentos de la historia, la superestructura es el factor principal de la contradicción. Lo que pasa es que hay gente que ha estudiado el marxismo de una manera unilateral y ha estudiado el marxismo de la manera siguiente: la infraestructura siempre determina la superestructura. ¿Y qué decimos nosotros? Que en cuanto a la identidad de los contrarios, que es una de las condiciones de la contradicción, hace que un contrario suplante al otro cuando cambian las condiciones del desarrollo de la materia. Cuando cambian las condiciones objetivas del desarrollo de una sociedad, la superestructura ocupa el lugar que ocupaba la infraestructura como aspecto principal de la contradicción. Esa es una cosa que la podemos constatar en las revoluciones que han tenido éxito en algún momento en la historia de la humanidad, ¿no? Lo que nos dice el compañero que nos escucha desde Italia siempre muy atentamente y le agradecemos su atención. Gramsci nace en Cerdeña, efectivamente, y Cerdeña ha sido sometida por Italia. Yo he tenido 2 profesores de Cerdeña acá en el posgrado, profesor y profesora, que eran enemigos a ser. Ronaldo Basurto fue el que nos pidió esa respuesta. Y los 2 profesores de sardos eran enemigos absolutos de Italia, ¿no? Porque los sardos cultivan, cultivan una alternativa de independencia nacional frente a Italia. La pregunta es la siguiente: ¿podría un Estado sardo sobrevivir en el mercado europeo? ¿Podrían las pequeñas nacionalidades españolas independizarse del Estado español y sobrevivir cada una por su cuenta? ¿O sería necesarias las confederaciones nacionales, ¿no?
que respetando la autonomía del otro puedan entrar en un proceso de unidad de acción con otras nacionalidades. Eso podría ser algo que un gobierno socialista, una economía socialista o un futuro socialista haga lo mismo que hizo Tito en Yugoslavia, ¿no? Tito hizo que convivieran los que se llevaban bronca, los que querían matarse entre ellos, nunca se mataron bajo un orden socialista. Culminó el ciclo socialista, no, los derribaron prácticamente los reaccionarios, y que apareció fue la guerra internacional, internacionalidades y interracial, la guerra de Kosovo. Entonces, guiándonos por ese ejemplo, lo que pasó con la ex Yugoslavia, podemos intuitivamente acercarnos a un resultado, ¿no? La lucha, la pugna entre naciones puede ser resuelta por un orden distinto de economía. El capitalismo no va a impedir que las naciones luchen unas contra otras. El capitalismo lo que va a originar es que haya más guerras fratricidas. Y las guerras de liberación nacional que son legítimas, en este caso, por ejemplo, las naciones oprimidas, ¿no?, tienen el derecho de las naciones a la autodeterminación. Y si las oprimen, tienen el derecho a rebelión, definitivamente. Gramsci fue consciente de esto, pero Gramsci es partidario de que el socialismo resuelve las luchas intranacionales, las luchas entre naciones, entre etnias, entre grupos de seres humanos que se pueden tener diferencias raciales y hasta odios raciales ancestrales. Puede ser modificada esta estructura de violencia, ¿no?, a través de la modificación de la revolución de las condiciones económicas en que vive el ser humano. Eso por un lado, ¿no? Luego dice, ¿cómo podemos trabajar la conciencia de la masa popular si el pensamiento hegemónico tienen los medios? Los medios de comunicación están hegemonizados totalmente, pues ustedes ya lo verán, son instrumentos de los grupos de poder. ¿Cuántos grupos de poder tenemos en la economía? Tenemos mínimamente 14 grupos de poder. Entre ellos hay también sus conflictos dentro de los grupos de poder. Sin embargo, hay un común denominador. Quieren seguir explotando, ¿no?, a la mano de obra por un precio irrisorio. Y quieren seguir adeudando al Estado peruano una deuda tributaria gigantesca, ¿no? Entonces, los grupos de poder tienen maneras como entenderse entre ellos. Ahora, ¿cómo nos entendemos nosotros, los que somos subordinados, los que somos hegemonizados por los grupos de poder? Tenemos que entenderlos de una manera distinta, de una manera en la cual los lazos en común sean los que primen y no las diferencias. De ahí viene la teoría frente único. Primero, necesidad del frente único. Necesidad del frente único contra el fascismo, necesidad del frente único contra el neoliberalismo, necesidad del frente único contra el imperialismo. Si no hay un frente único, compañeros y compañeras, los cuales se pueda aglutinar lo distinto, los que somos distintos nos agrupamos y nos entendemos frente a objetivos comunes, ¿no? Si no tenemos eso, compañeros y compañeras, no vamos a tener ni siquiera partidos políticos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, el canibalismo político no va a guiarnos a nosotros a una oposición a la hegemonía. Y otra cosa que había hecho la pregunta, ¿cuántos grupos políticos de izquierda tienen prensa? Háganle la pregunta a sus jefaturas, a Nuevo Perú, a Tierra de Libertad, al Partido Comunista Peruano por lo menos tiene un semanario Unidad. El Partido Comunista del Perú, Patria Roja, tiene un semanario Patria Roja, ¿no? Pero hay que ver cuánto de tiraje tienen, cuánto de ventas tienen, cuánto arraigo tienen en las masas. Gramsci postulaba que un partido que no tenga prensa está destinado a fracasar, porque Gramsci había sido un lector, ¿no?, muy bueno del quehacer de Lenin, ¿no? Gramsci lee a Lenin y aprende de Lenin que justamente un partido revolucionario tiene que tener una prensa revolucionaria, pero una prensa de masas, ojo. Si yo saco mi periódico para que lo lean mis militantes, no he hecho nada, absolutamente. Me estoy dando la razón a mí mismo, es como si yo hablara conmigo mismo, ¿no? Pero si mi prensa de partido va a estar destinada a conquistar la conciencia de las masas, esa prensa tiene que salir fuera de los límites del partido y proyectarse a las masas sin partido, que son las mayorías nacionales. Las mayorías nacionales no militan en ningún partido. A esas mayorías hay que llegar con una prensa. Entonces, el esfuerzo máximo que debe tener un partido que se precie revolucionario es la difusión de su pensamiento. Si no difunde su pensamiento, se está suicidando.
Si escribe una prensa, un pasquín, solamente para el consumo de sus militantes, se está suicidando también. En cambio, si se postula hacer una prensa como lo fue alguna vez el diario de Marca, el diario La Voz, el diario La Razón, la revista Marca, ¿no? Esos medios de prensa que acabo de enumerar fueron medios de prensa que le disputaron la hegemonía cultural e ideológica a los grupos de poder, ¿no? A la dictadura militar de Morales Bermúdez y luego a las democracias, entre comillas, mal armadas que vinieron después. Entonces, ¿cómo hacemos para arrebatarle la hegemonía? Creando una nueva hegemonía, como dice Gramsci. Tenemos que crear la hegemonía cultural de los revolucionarios, ¿no? 8, en Chile, ¿qué primó? ¿El sentido común? Yo digo no. En Chile lo que se dio es una batalla contra el sentido común y es la que postula Gramsci en el escrito que hemos difundido. En la separata que hemos difundido, dice bien claro, Gramsci postula que la filosofía y la praxis tenga que derrotar al sentido común. ¿Correcto? El sentido común no fue lo que primó en Chile, sino fue la colectivización, la masificación de un pensamiento político revolucionario. Y eso ha necesitado de vanguardia política revolucionaria. Definitivamente hay gente que cree que el Partido Comunista Chileno es revisionista, que es reformista y todo lo demás. Pero sin el Partido Comunista Chileno, tal como está organizado, que son los partidos mejor organizados de América del Sur, no se hubiera triunfado en la conquista de lo que es el subconsciente colectivo. Para conquistar el subconsciente colectivo, las ideas revolucionarias tienen que trabajar. Y el resultado de Chile pro-constituyente, pro-nueva constitución, ha sido un largo proceso que viene desde la resistencia contra la dictadura Pinochet, ¿no? Es realmente necesario estudiar, sobre todo para las nuevas generaciones, estudiar el proceso de la resistencia del Partido Comunista, del MIR, del Mapu Lautaro, dentro de la propia dictadura de la sociedad sometida por la dictadura de Augusto Pinochet. O sea, los revolucionarios no se rindieron. Los revolucionarios no se conformaron con asumir la derrota. Los revolucionarios comenzaron a elaborar formas más inteligentes de reunirse, de esparcir el pensamiento revolucionario. En un tiempo que no habían celulares, en un tiempo que no habían las comunicaciones que ustedes tienen, los revolucionarios sabían comunicarse clandestinamente para mantener la red de la resistencia contra la dictadura de Pinochet. Y el resultado histórico-social es este que ustedes están viendo, que no ha nacido de la espontaneidad de las masas, sino ha nacido de la masificación del discurso transformador. Entonces, por ahí entra también la idea gramsciana, ¿no? 9 dice, la Unión Soviética, hubo una cultura hegemónica socialista. ¿Cómo cayó? Cuando dejó de ser hegemónica esa cultura socialista. La cultura socialista en la Unión Soviética comienza a perder la batalla contra otro tipo de cultura que se instala para competir con ella, a partir de la infiltración. Nunca crean ustedes que porque se conquistan el poder van a tener garantizada la conciencia de la población. Eso hay que pelearla cada 24 horas. Yo que he vivido en el socialismo se los digo, ¿no? He vivido en una sociedad socialista, no por un mes ni por 3 meses, ¿no? No, ni hablar, sino por algunos añitos, ¿no? Y he tenido que ver la batalla diaria por la hegemonía de las ideas revolucionarias versus las ideas reaccionarias que van brotando, 1, de la infiltración, 2, de la contaminación de los aparatos de inteligencia del enemigo dentro de tu propio territorio, ¿no? 3, de los propios defectos del socialismo. El socialismo tiene defectos, no hay nada que hacer, no es la sociedad perfecta. Hay defectos muy garrafales dentro del socialismo realmente existente, ¿no? Y que podrían haberse corregido solamente usando el sentido común. Ahora sí recurro al sentido común. Solamente usando el sentido común se hubieran resuelto muchas contradicciones propias de las sociedades socialistas, ¿no? Como por ejemplo, si un líder pretende liderar a las masas dentro del socialismo, no debe tener una sola aguja que no tenga el pueblo. No debe tener un grano de arroz que no tenga el pueblo. No debe tener un par de zapatos distintos a los que usa el pueblo, ¿no? Un líder tiene que dar el ejemplo, ¿no? En sí mismo, de lo que predica. Entonces, si no hay importaciones en mi país, ¿yo qué hago con una camisa importada?
Parece nada, ¿no es cierto? Pero para la población dice mucho. Entonces comienzan a desconfiar del liderazgo del socialismo porque dicen, este pata pues le trajeron una camisa de Francia, se la obsequiaron y se la pone, y yo que no tengo una camisa francesa, tengo una camisa de crudo prácticamente y me tengo que vestir con lo que me da el Estado, ¿no? Entonces, en lo que dice Bill es cierto, pues José Stalin tenía solamente 2 uniformes, nada más. Y eso está en el museo de su casa, por si acaso. Deberían visitarlo los críticos de Stalin. Pero bueno, digamos, la hegemonía socialista cae, pero primero cae la infraestructura socialista. Ojo. Entonces, el decaimiento de la cultura hegemónica del socialismo en la Unión Soviética es el resultado de la decadencia de un sistema económico que ha sido desmontado y desmovilizado por los propios líderes del socialismo. O sea, ahora había gente que quería celebrar a Gorbachov y nosotros dijimos, a ese no le celebramos nada. Ese para nosotros ha sido un Judas. Pero no que si tuvo defecto, que ya. Pero ¿quién privatizó la mayor cantidad de empresas públicas antes que cayera el socialismo soviético? ¿No fue Gorbachov? Gorbachov inició una política de privatizaciones previa a lo que es la caída del socialismo soviético. Entonces, hay que investigar un poquito lo que fue la economía durante la época de Gorbachov y cómo enfrenta la economía Gorbachov y qué recetas pone para crecer económicamente, y esas recetas eran las de introducir el capitalismo dentro de la economía socialista y destruir por dentro la economía socialista. Entonces, solamente así podemos explicarnos que la cultura socialista dentro de la Unión Soviética haya perdido la batalla. ¿Qué he podido observar en Cuba? Se los cuento como anécdota y ahí finalizo, ¿no? En Cuba hemos dado una batalla campal día a día, sujeto por sujeto, casa por casa, en un momento en que parecía que la revolución se desmoronaba, ¿no? Por el acoso del imperialismo, por el cerco imperialista, por el bloqueo económico y el embargo comercial. Se sentía esto no en el discurso, se sentía en el estómago. En mi estómago yo sentía el embargo comercial y cada habitante de Cuba lo sentíamos en el momento más difícil. Ahora no, en el momento más difícil de la economía cubana, 1992, 1993, Fidel teniendo un liderazgo, digamos, indiscutible y también extraordinario sobre todo. Fidel se daba unos discursos realmente de defensa del socialismo que hacían enfervorizar a las masas. Nunca he visto a 3 millones de personas concentradas 6 horas en el discurso del máximo líder. Solamente un liderazgo de esa naturaleza podía hacer. Y ahí viene pues la respuesta también a Iván, ¿no? Los liderazgos los forman las masas. Las masas producen liderazgos, esa es la verdad. No están desligados los liderazgos y las masas por un lado, sino que las masas son las que producen a los liderazgos, porque las masas saben que solas no pueden hacer los grandes cambios. Pero definitivamente, abajo, al margen de lo que dijera Fidel, lo que había era un discurso que comenzaba a prosperar. El socialismo es fracaso, el capitalismo es triunfo, ¿no? Por lo tanto, vayamos directamente al capitalismo, abandonemos toda forma de producción socialista y comenzamos a introducirnos en una economía de mercado. Entonces, el discurso contrarrevolucionario comienza a competir con el discurso revolucionario en plena dictadura del proletariado. Ojo, y prospera porque tiene canales en los cuales se comienza a masificar y llegas a tener en algún momento un porcentaje importante de la población que te dice, ¿por qué no ser una estrella más de la bandera norteamericana? Si así vamos a comer mejor. Entonces, subordinemos a Cuba a Estados Unidos de Norteamérica y así se da la teoría de la incorporación de Cuba al imperialismo. Ojo. Entonces, esa es una corriente que trata de ser hegemónica y tiene que competir con la corriente hegemónica del socialismo. Entonces, hemos visto que no es en el campo de las ideas que se cayó la Unión Soviética, es en el campo de la economía principalmente y luego en el campo de las ideas. Pero, por ejemplo, en Cuba comienzan a corroer la hegemonía política del socialismo a través de la inoculación responsable del imperialismo norteamericano, del discurso disidente, del discurso gusano, como lo podemos llamar. Entonces,
Conquistar la hegemonía significa un día. El resto de los 364 días del año tienes que sostener esa hegemonía. Y tienes que sostenerla conscientemente, dominando sobre todo el aparato cultural, dominando sobre todo el subconsciente de las masas. Si no lo haces, el otro lo va a dominar, el enemigo político de clase lo va a dominar. O sea, si tú concedes el espacio al enemigo de clase, el enemigo de clase no se va a hacer esperar 24 horas. Inmediatamente lo va a asumir. Inmediatamente y en el acto, en el minuto lo asume. Entonces tienes que guerrear en una guerra asimétrica contra la cultura del enemigo. ¿Bien? Ahí terminamos y gracias por su paciencia y por su participación. Muchas gracias, compañero Dante. Gracias por las respuestas a las preguntas, ¿no? Y también la contextualización, ¿no? Sabemos que en realidad hay mucha labor por realizar, no solamente a nivel del Perú, sino también a nivel latinoamericano, con esta grave y dolorosa derrota que ha ocurrido en Chile y con diferencia, ¿no? El 63% de la población chilena ha rechazado la nueva constitución. Eso nos dice una cuestión importante, ¿no? ¿Cuál es la hegemonía actualmente? ¿Cuál es las necesidades del obrero realmente existente respecto de lo que planteó algún tipo de intelectualidad progresista en el curso del movimiento popular chileno, ¿no? Muchas críticas se pueden hacer, pero es importante a nivel del Perú sacar lecciones, aprender de los errores, qué es lo que no se debe hacer, y en esto juega bastante importante, un papel bastante importante, el papel de la intelectualidad, ¿no? El papel incluso, ¿no?, de que la intelectualidad nunca debe revestirse de soberbia, nunca debe revestirse de vías burocráticas, como es una de las principales críticas que se han hecho en estas horas que ya se conocen los resultados, ¿no?, a un margen de escrutinio irreversible del 90%, que un obrero, no, que un revolucionario, ¿no?, un intelectual revolucionario, un intelectual orgánico, nunca debe despegarse de las necesidades del pueblo, ni tampoco debe asumir, ¿no?, su conocimiento como hegemónico, ¿no?, sino más bien hacer que el conocimiento y que la teoría revolucionaria que explica y desarrolla es la vía correcta, ¿no? Entre otras tantas críticas o críticas constructivas, fraternas, que se le puede hacer a los que han orientado el proceso constitucional chileno, que lamentablemente en esta oportunidad ha fracasado de una forma en la que se tienen que sacar lecciones. De la misma manera, ¿no?, en diferentes escenarios latinoamericanos, ¿no?, pero de esto está hecho el camino de la revolución, ¿no?, de retrocesos, de avances, y como lo sostenía, ¿no?, también Mao Zedong, ¿no?, caer, levantarse, volver a caerse y volver a levantarse, ¿no?, hasta la victoria, ¿no? Y con eso nos despedimos, compañeros, hasta la victoria, como también lo sostenía el comandante. Estamos viendo. También decirle a los compañeros, ¿no?, que puedan dejar sus números, ¿no?, aquellos compañeros interesados en el proceso de adhesión, incorporación al ML19, pronto abriremos un nuevo proceso de incorporación para que puedan los compañeros sumarse, puedan aprender con nosotros, no solamente los talleres de este nivel que son externos, sino talleres internos de la militancia, ¿no?, fortalecimiento ideológico, fortalecimiento político, etcétera, etcétera. Nos estamos despidiendo, compañeros. Bueno, ¿no?, en esta oportunidad, ¿no?, al que habla le toca, como se dice, ¿no?, despedir la acción. Y cómo no, compañeros, una acción que ya han escuchado, que homenajea, ¿no?, al ML. Ahí está el himno. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.
Con el pueblo unido los puños levantamos para terminar con toda explotación. Los trabajadores las calles han tomado y derrocaremos a la reacción. El M-19 alza la bandera que nos conduce a la emancipación. A la lucha marchemos, compañeros, vanguardia rojinegra, la revolución. Con los campesinos sembramos corazones para cosechar conciencia y pasión. Con los estudiantes tomamos posiciones para conquistar la nueva educación. El M-19 alza la bandera que nos conduce a la emancipación. A la lucha marchemos, compañeros, vanguardia rojinegra de la revolución. Mariátegui y Guevara señalan el camino de la insurgencia y la revolución. El socialismo es nuestro destino y la libertad de toda la nación. El M-19 alza la bandera que nos conduce a la emancipación. A la lucha marchemos, compañeros, vanguardia rojinegra de la revolución. Con el ejemplo de nuestros comandantes, Lucho de la Puente y Guillermo Lobato, venga Micaelas, valientes militantes, vengan Tupamaros a nuestro batallón. El M-19 alza la bandera que nos conduce a la emancipación. A la lucha marchemos, compañeros, vanguardia rojinegra de la revolución.